Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en nuestra sesión número 13 de Reingeniería Administrativa y hoy hablaremos del rediseño de procesos. Ya no vamos a meternos con gráficas, no se espanten, estén tranquilos con eso. Y bueno, pues por el momento vamos a hablar el día de hoy sobre el rediseño de procesos. Hacemos un resumen rápidamente porque ya estamos terminando prácticamente nuestras sesiones, esta es la penúltima. ¿Y en qué consiste el rediseño de procesos? Un proceso, como vimos en las sesiones anteriores, es un conjunto de actividades que van a cumplir un propósito y se van a ligar al siguiente proceso. El conjunto de procesos nos conforman un sistema. Y este sistema, cuando está establecido plenamente y se pasa por escrito a un manual, pues nos genera procedimientos. En el caso de la reingeniería administrativa, hablábamos de que debe de ser un cambio total, radical e inmediato. Y este usualmente sucede en muy poco tiempo y cuando la empresa realmente lo necesita. Los cambios deben de ser tan radicales que deben de ser mayores al 50%. Debe de notarse perfectamente el cambio. Pero el rediseño de procesos no solamente involucra a la reingeniería administrativa, también podemos hacer un rediseño de procesos en una área específica, en una sección específica, cuando este proceso que estamos rediseñando, pues pasa por un proceso, nuevamente, de mejora continua. Entonces, el día de hoy hablaremos un poquito del rediseño de procesos. El rediseño entonces de los procesos, cómo crear una arquitectura de procesos adecuada para los requerimientos del negocio y qué pasos clave debemos utilizar pues, para optimizar este rediseño de procesos. Como dueño, como directivo de una empresa si se ve la necesidad de realizar un análisis del estado actual de procesos de negocio o de la cadena de suministro actual con el objetivo de mejorar su desempeño, pero no tiene claro la forma de realizarlo, en el camino deberá considerar su objetivo de venta anual, así como las acciones para la planeación y uso razonable del presupuesto de operación. Siempre vamos a tomar en cuenta los tres objetivos fundamentales de una empresa. El primero es lograr la rentabilidad, el segundo, tener permanencia y tener crecimiento, y en el tercero, tener permanencia en el negocio en el que sea uno establecido. Estos son tres principios o tres objetivos básicos de toda compañía. Muchas veces las compañías no los declaran, pero los debemos de tener siempre en mente. Número uno, tener rentabilidad, número dos, crecimiento y número tres, permanencia. Por otra parte, siempre vamos a manejar dos variables fundamentales también para las empresas que debemos también tomar en cuenta, tener en mente, y cada vez que hagamos un trabajo para la empresa, un diseño, un proyecto o un rediseño, debemos de tomar en cuenta estas dos variables empresariales que siempre deben de estar tomadas en cuenta. Una es tiempo y la otra es costo, y en ambos casos es ahorro. Entonces, cuando rediseñamos un proceso, vamos a buscar fundamentalmente que la empresa tenga rentabilidad. Por otro lado, vamos a usar las variables para obtener esta rentabilidad que van a ser tiempo, ahorro de tiempo y ahorro de costos. En algunos casos, el tiempo podría ser mayor, pero el costo menor. Y en otros, el tiempo puede ser menor, pero el costo mayor, pero en el largo plazo o en el mediano plazo nos genera una mayor rentabilidad. A veces tenemos que invertir, tenemos que hacer aportaciones económicas con el propósito de optimizar procesos. Y estos procesos nos van a dar como consecuencia, ¿verdad?, tener una mayor rentabilidad. Por ejemplo, tengo un sistema de cómputo que se vuelve obsoleto, lo tengo que rediseñar y entonces compro un paquete más eficiente, más eficaz también, y que de esta manera pues logre agilizar los trámites. En el tiempo en que tarda en aplicarse, este proceso debe de ir paralelo al proceso anterior, hasta que llegue el momento en que se separa el proceso anterior. En la reingeniería nos deja muy poco tiempo para eso, es prácticamente
empezar de nuevo y a veces el tiempo se nos viene encima. Muchas veces cuando hacemos reingeniería tenemos una gran cantidad de aportaciones económicas y entonces vemos, en vez de reducir o en vez de reducidos, vemos incrementados nuestros costos, pero con el propósito de que en el corto plazo, tratándose de reingeniería, recuperemos esta inversión tan pronto como nos sea posible. ¿Cómo podemos definir un modelo básico de prediseño o de mejoramiento? Pues en una primera fase se aconseja conjuntar un equipo de procesos dentro de la empresa y entonces viene la segunda fase de la empresa. Primero debemos de tener muy claros los objetivos y las variables en cual vamos a determinar estos objetivos, ¿sí? En segundo paso, pues vamos a determinar cuáles son los procesos fundamentales de la empresa. Alguien alguna vez me preguntó cómo era posible que un consultor en breve tiempo encontrara la manera rápida de solucionar algún problema en la empresa. Bueno, tenemos primero los objetivos, tenemos las variables y entonces le aplicamos administración al asunto. Se trata de un problema de planeación, de organización, de dirección o de control. En este caso, cuando hacemos un rediseño, pues vamos a hacer cambios radicales en la organización, pero antes de hacerlos, tiene que haber un proceso de planeación. Una vez que hemos definido que vamos a hacer una reorganización y que previamente necesitamos una planeación, analizamos las áreas funcionales en las que consiste la empresa. Yo siempre me reduzco a 4 áreas funcionales, pero en algunos casos son varias más. ¿Cuáles son estas áreas funcionales? Pues primero, basándonos en la cadena de valor de Michael Porter, que ustedes ya conocen, pues primero tenemos las actividades primarias, que son producción u operación, si es que no hay producción, y ventas o mercadotecnia. La segunda, las otras 2 áreas que son de soporte, pues son recursos humanos y finanzas. Las empresas pueden dividir finanzas en varias áreas, a veces producción está dividida en varias áreas, se le agrega un área de I+D o de aseguramiento de calidad para toda la empresa, y otros tienen áreas informáticas, pero por lo menos son estas 4 áreas funcionales casi para cualquier empresa, ¿sí? Aunque sea una empresa muy pequeña, habrá una persona que maneja 2 áreas funcionales, dijéramos recursos humanos y finanzas, ¿verdad? Y le llamamos departamento de administración, y a veces el dueño es el responsable de la producción y de la venta, ¿sí? Pero finalmente las áreas funcionales, las funciones se conservan. Entonces, hagamos un repaso nuevamente. Fijamos nuestros objetivos empresariales, usamos las variables en todo el proceso, que van a ser tiempo y costo, ahorro de tiempo y costo, y posteriormente analizamos desde el punto de vista administrativo cuáles son las áreas, cuáles son la parte de la administración que nos toca hacer para aplicarlas a las áreas funcionales, ¿sí? Una vez que hemos determinado nuestras áreas funcionales, pues vamos a seguir otra parte del proceso. ¿Cuál es la situación actual? ¿Verdad? ¿Qué tareas tenemos que hacer para que el cambio se logre? ¿Cuáles son las tareas por hacer? Después, ¿cuáles van a ser las actividades cotidianas que van a reforzar esas tareas y posteriormente cuál será el resultado que estamos esperando? Una vez que se ha hecho esta parte del análisis, procedemos entonces ya prácticamente a la operación, a hacer que las cosas sucedan. Se fijan los objetivos a los diferentes directores o gerentes de cada área funcional, se les muestra cómo es que se van a medir, se les prepara para lograr estos objetivos o se les capacita si es necesario y finalmente se da el acompañamiento para que se consiga. Usualmente los procesos de reingeniería requieren de la ayuda de consultores, pero eso no es totalmente imperativo, se puede rediseñar desde el interior si se cuenta con la capacidad para hacerlo, el conocimiento dentro de sus equipos gerenciales o directivos. Bueno, este es a grandes rasgos mi forma de trabajar. Vamos a ver cómo lo dicen los autores, que son además especialistas y expertos en esto. Ya que hemos creado
comité de procesos, donde están involucrados las cabezas de cada área funcional, ¿sí? Hay que considerar una búsqueda en el mercado de aquellas empresas o entidades que pueden dar una capacitación al equipo responsable del tema. Por eso les decía, usualmente se requieren de consultores externos y en caso necesario, acercarse a un consultor experto. Un grupo de procesos junto con los demás directores deberán determinar cuáles son los actuales y principales pasos del negocio. Recuerden, entonces, cuál es nuestra situación actual para posteriormente ver qué tareas son necesarias hacer y en los que las empresas tienen contacto con el usuario, así como los sucesos que le darán el soporte. En el modelo se enuncian procesos y subprocesos. Un proceso es un resultado importante dentro de un área, ¿verdad? Y está formado por muchos pequeños procesos que van a conjuntar y que van a armar la pieza del rompecabezas para que al final nos dé el resultado que nosotros estamos esperando para la siguiente cadena de procesos. ¿Cuáles son los procesos principales o de negocio? Bueno, ¿cuáles son los procesos principales? Pues el más importante es la estrategia. Las empresas deben de tener un plan estratégico, incluso para hacer ingeniería. Si en el momento que se aborda el tema se dan cuenta que es necesario hacer una reingeniería, hay que hacer también un plan, ¿verdad? Un plan estratégico. Es decir, ¿qué es lo que queremos obtener con el cambio? Y a partir de ello, ¿cuáles van a ser las estrategias que seguiremos en adelante? Pueden parecerse o no, ¿verdad?, a la estrategia original. Por ejemplo, yo les había dicho que en el 70% aproximadamente, todas las empresas tienen las mismas estrategias o estrategias muy similares. La diferencia entre una y otra son las tácticas. Recordemos que la estrategia responde a la pregunta ¿qué hacer? Y las tácticas, ¿cómo hacerlo? Entonces, es aquí donde se diferencian la mayor parte de las empresas. Aquí las tácticas ya no son iguales, las estrategias pueden ser parecidas. Vamos a ponerlo de una manera muy simple. Imagínense que vamos a viajar a otra ciudad. Bueno, mi estrategia es ir hacia la otra ciudad. Ahora es ¿cómo? Puedo ir en mi auto, puedo ir en avión o puedo ir en un transporte. Esas son las tácticas. De manera muy barroca estoy explicando todo el concepto de estrategia. Quiere decir, queremos llegar al mismo lugar, pero a lo mejor ahora lo vamos a hacer de manera diferente. Me van a decir, oigan, ¿también puedo llegar en bicicleta, motocicleta o caminando? Definitivamente sí. Entonces, esas son tácticas. Y nosotros escogeremos la táctica que más le convenga a la empresa, ¿sí? Cualquiera que ésta sea. Pero la estrategia no cambió, es llegar a tal ciudad. Lo que cambiamos fue la táctica, ¿sí? Bueno, una vez que hemos desarrollado nuestras estrategias y nuestra planeación, así como la demanda y la publicidad que tendremos que hacer, aquí estamos ligando ya al área de ventas, al área de mercadotecnia, para que trabajen conjuntamente, porque el resultado se debe de ver en los consumidores más satisfechos, que compren frecuentemente, que sean leales a nuestra marca. Oportunidades y ventas, así como la relación con los clientes. ¿Por qué ventas? Porque ventas es una de las actividades primarias, es la única actividad que tiene la empresa por la cual se puede hacer de recursos económicos. Todas las áreas generan gastos. La única área que genera ingresos es el área de ventas, ¿sí? Y en esto debemos de tener mucho cuidado. Podría cambiar todos los procesos de toda la empresa, ¿verdad? Pero quizá el proceso de ventas se mantenga igual, la forma de prospectación, etcétera. A lo mejor el área de ventas se estaba haciendo bien, pero no tenía atrás, ¿verdad?, al interior de la empresa, el soporte adecuado o necesario para poder tener éxito en los negocios. El aprovisionamiento, aquí estamos hablando de la parte de integración que requerimos para dar un mejor servicio al cliente. Y compras y negociaciones, a lo mejor es necesario con la nueva reestructura hacer cambios con los proveedores o exigirles algunas cosas que antes no exigíamos, y eso también significa hacer cambios. Por ejemplo, si tenemos un sistema de aseguramiento de calidad,
pues nuestros proveedores están obligados también a tener su propio sistema de calidad. No lo tenemos que imponer, simplemente buscamos proveedores que tengan un programa de calidad. ¿Por qué razón? Porque de esta manera nosotros los ligamos con sus programas de los proveedores y podemos garantizar hasta el final de la cadena de suministro que tenemos un cliente satisfecho. Recordando materias anteriores, veremos que la cadena de suministro comienza con el proveedor y termina con nuestro consumidor. Entonces, debemos de tener claro el aprovisionamiento, ¿verdad?, para poder hacer una buena reestructura. Otro punto que debemos de tomar en cuenta, postventa, el servicio de postventa. Muchos hablan de servicio de postventa y yo lo quiero diferenciar. El servicio de postventa básicamente se da en productos que se requiere ese servicio y que no debe faltar. Pero en otras ocasiones, y aquí es donde no pensamos, una vez que el cliente ha adquirido el producto, no se le da seguimiento. Esto debe de suceder fundamentalmente en los productos de corte industrial. En los productos de consumo debemos estar pendientes mediante un sistema de información de mercadotecnia, un SIM o MIS en inglés por sus siglas, el Marketing Information System. Debemos de estar enterados de cuáles son las preferencias, los gustos o las necesidades de nuestro consumidor para poderlas satisfacer siempre. Este es un principio de mercadotecnia, ¿sí? Entonces, el servicio se debe de dar en todo momento, no nada más una vez que se ha ejecutado la venta, pero se caracteriza el servicio de postventa porque busca generar una satisfacción en el cliente directamente, para eso es, ¿verdad? Y cuando hay algún problema, que entonces veremos que el cliente no está satisfecho, pues ver la manera de satisfacerlo. En muchas ocasiones le tenemos miedo a los problemas, a las quejas, a los gritos de algunos clientes. Un cliente que se queja es un cliente que tiene la posibilidad de ser satisfecho de sus necesidades. Los clientes que no se quejan necesariamente porque estén satisfechos. ¿Cuántos de ustedes muchas veces no se han quejado por un mal servicio, pero no vuelven a contratarlo, o lo cancelan, o acuden a otro lugar, o compran otro producto, sin decirle nada a la compañía? No le dicen, hey fulano, fíjate que tu producto no me sirvió, o tu servicio es pésimo, no estoy conforme con lo que he comprado, me voy a ir a otra empresa, a otra compañía, a otra marca. No lo hacemos. Entonces, el cliente que se queja lo debemos de tratar con el respeto y la atención que merece, porque ese es el cliente que me está diciendo, esto no me gusta, y si nos lo está diciendo, es porque todavía tiene la idea de permanecer con nosotros. No lo debemos dejar ir y debemos hacer, debemos poner atención y no hacer caso omiso de sus quejas. A veces las quejas son por razones incluso ajenas a la compañía, ¿sí? Veíamos el caso anterior de los retrasos en los vuelos y decíamos, el retraso en el vuelo pudiera no ser imputable a la aerolínea, pero sí al manejo del aeropuerto. Es poco lo que podemos hacer si es un aeropuerto que constantemente sufre de ese problema. Entonces tendríamos quizá que asociarnos con las demás aerolíneas, platicar y poner una solución al respecto. Si no puede ponerse la solución en el aeropuerto, entonces nosotros manejar nuestros horarios de manera diferente, sabiendo que va a haber retrasos y además comunicándoselos al usuario. De esta manera, nosotros no estamos deslindando nuestra responsabilidad de un mal servicio que da un determinado aeropuerto, pero estamos advirtiendo a nuestros clientes de esa posibilidad y explicando y aclarando que no depende de nosotros la solución, pero que sí depende de nosotros manejar los horarios adecuados y que pues, tendrán alguna incomodidad, pero no por la aerolínea. Cuando un viajero es constante y se cambia de una aerolínea a otra por razones como los retrasos, que casi no sucede, quiero advertirles, se manejan muy bien, pero lo estoy usando como ejemplo, al ver que todas las demás aerolíneas están padeciendo el mismo problema, el problema del usuario se atenúa, porque no tienen manera de agruparse y quejarse. Sí, estoy poniendo el caso de los aeropuertos por poner un ejemplo, igual puede ser una terminal camionera, igual pueden ser muchas cosas, incluso
Vamos a hablar de una terminal camionera, ¿verdad? Puede tener el problema debido a que se están haciendo arreglos en las calles aledañas y el problema no es imputable a ellos. No pueden salir, hay mayor congestionamiento, tardan más en salir, en fin. Entonces, mientras dure la obra, pues habrá las incomodidades. Entonces, se tiene que generar una cadena de información, buscar la manera de lograrlo, de donde la central camionera avisa a las compañías que están dando el servicio y estas a su vez trasladarlas al cliente. Un cliente informado es un cliente que podemos nosotros contar con él para cuando haya algún problema. Pero la necesidad de informarlo, de tenerlo enterado, es importante. No todos van a estar conformes, no todos van a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada persona reacciona de alguna manera o de manera diferente a otra. Pero entonces se trata de tener la mayor satisfacción del mayor número de consumidores. ¿Sí? ¿Qué procesos vamos a utilizar como soporte, como apoyo? ¿Qué otras cosas tenemos que hacer para que nuestro rediseño funcione? Entonces, pues mejora continua, tecnologías de información, finanzas, y no podemos obviar al recurso humano, que muchas veces se deja fuera. Muchas veces los cambios se hacen a nivel alta dirección y en el mejor de los casos llega hasta la gerencia media, pero no se le explica al trabajador o no se le explica adecuadamente qué pretende hacer la compañía. Simple y sencillamente el trabajador llega a su puesto de trabajo y se le dice, ahora ya no vamos a laborar así, ahora lo vamos a hacer de esta manera, o ahora ya no vamos a seguir este proceso, ahora vamos a seguir el siguiente, y no se le explica al trabajador qué es lo que se pretende lograr. Es obvio que siempre hay una resistencia al cambio, y en alguna ocasión, hablando de cambio, desde mi punto de vista, el cambio no se da por miedo al cambio, porque no sabemos cómo vaya a resultar, por comodidad o confort, porque pues así lo estábamos haciendo bien, hombre, pues ¿para qué le metemos ruido? Si allí íbamos, ¿sí? Esto ya no es tan bueno. Y la tercera es porque pensamos que todo no puede cambiar, que todas las cosas al final van a regresar a lo mismo. Esta es una actitud muy mala. Entonces, antes de hacer la reingeniería, tenemos que detectar qué equipo, qué parte de nuestro personal está dispuesto a jugársela con nosotros, a ser parte del cambio y cuáles no. Y tenerlos detectados, porque ahí vamos a tener cuellos de botella, vamos a tener puntos importantes que nos van a dar luces amarillas y esperemos que no rojas, que pueden entorpecer el proceso de reingeniería. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar cuáles son sistemas de apoyo o de soporte, pero sin dejar de tener en cuenta el recurso humano, que finalmente es el principal activo que tiene una empresa. Identificando la oportunidad de negocio. Bien, ya definimos formalmente los procesos, ¿sí? Y es una buena oportunidad para identificarlos y determinar su enlace o su alcance desde el principio hasta el fin. Se puede crear el diseño o de una arquitectura o de un modelo que muestre la relación de lo fundamental entre sí. Los modelos, los gráficos que vimos la semana anterior, creo que vamos semanalmente, ¿verdad? Pues son los diagramas de relaciones, los diagramas IDEF y también los diagramas de procesos administrativos. Todo esto nos ayuda a simplificar visualmente lo que queremos hacer. Asegúrense de que todos los procesos, sin excepción, queden claramente definidos, que sean medibles, que se puedan repetir para que sean precisamente un proceso. Un proceso es algo cíclico y que entreguen un valor auténtico al consumidor. Si el consumidor no percibe el cambio de manera favorable, la reingeniería se hizo mal. Incluso se gastó dinero, se invirtió, más bien se tiró a la basura, porque cuando no se recupera no es una inversión, es un gasto, ¿verdad? Para seguir igual. A veces hacemos muchos cambios para seguir igual. No, la idea es verdaderamente cambiar o simulamos cambios. A veces pensamos que con cambiar de oficinas y de muebles y pintar se está haciendo reingeniería y no es así.
no tiene que ver en la parte cosmética, tiene que ver más adentro de la empresa, en los procesos, en cómo se están manejando estos. Entonces hay que evaluar el desempeño actual desde el punto de vista de velocidad y las dos variables principales, tiempo, costo, le agregamos calidad y los recursos que estamos utilizando. Pero sobre todo, ¿qué valor le genera este cambio al consumidor? Entre otras variables, por ejemplo, identifique aquellos aspectos que representen una oportunidad de mejora o que proponga diversas iniciativas y establezca indicadores para toda causa. Dentro del proceso de planeación estratégica se tienen factores críticos de éxito, cosas que no debemos dejar de hacer porque nos garantizan éxito, o cosas que si no estamos haciendo deberíamos de hacer porque nos garantizan el éxito, y cosas que debemos dejar de hacer porque nos entorpecen el éxito. Estos son los factores críticos de éxito, pero los debemos poder medir, y estos son los factores clave de éxito. En el primer caso, los factores críticos son parte de los procesos que no debemos de dejar de hacer, y los factores clave son, los indicadores clave de los procesos o de los procedimientos es la manera en que vamos a medir a los factores críticos. Un rediseño de proceso, ¿qué y cómo? Y también yo le agregaría, ¿para qué? ¿Es realmente necesario? Si verdaderamente vamos a tener un cambio favorable en la percepción que tiene del consumidor de nuestro producto, entonces es necesario, muy necesario. Y debemos estar siempre atentos a ellos. Quizá después de una reingeniería haya necesidad de ajustar algunos procesos. Esto es normal, esto sucede. El problema es que a veces el reajuste nos lleva a como estábamos originalmente. Me tocó ver muy de cerca, sin que yo estuviera involucrado más que profesionalmente por curiosidad, el proceso que se dio de una empresa, no de este país, de otro, no voy a decir de dónde, ¿verdad?, que quería mejorar sus resultados financieros en función de satisfacción a sus clientes. Además es una empresa líder. Contrata a un grupo de consultores para que le ayude a mejorar sus procesos. No era un proceso de reingeniería, no se pretendía hacer reingeniería, no era la idea principal. Sin embargo, cometen varios errores. Número uno, contratan a una empresa cuya especialidad no era la comercialización en este caso eran centros comerciales, o comercialización de productos generales, sino su consultoría se basaba más que todo en investigación, ojo, no comercialización, en investigación de bienes agrícolas. ¿Por qué se contrató? Primer error. Bueno, pues se contrató porque era conocido de uno de los socios, de los accionistas, y casualmente era el que tenía mayor influencia en la junta de accionistas, y se impuso, porque no fue tomado, no fue una votación justa, fue simplemente era el accionista con más acciones y dijo se va a hacer esto y estos son quienes lo van a considerar y los demás pues no tuvieron más que aceptar. Primer error, traer a un consultor que no tiene experiencia en el medio. Segundo error, como no se tiene experiencia en el medio, pues el consultor tuvo que pasar por una curva de aprendizaje y sus horas se les estaban pagando, un costo adicional. Tercer error, como los consultores no eran especialistas, pues hicieron lo que mejor podían hacer, con sus mejores intenciones, no estoy dudando de ellos, y se dio un resultado que posteriormente el área financiera demostró que ese resultado, ese proceso de cambio que querían hacer los consultores, no solamente no era benéfico, sino que estaba empezando a causar estragos. Se despidió a una muy buena parte de la plantilla ejecutiva. ¿Qué sucede ahora? Volvieron a como estaban antes. Se pagó una gran cantidad de dinero para volver a quedar igual. A veces dicen por ahí todo cambia para quedar igual, y fue lo que sucedió en esta empresa. Se pagó a un grupo de consultores que se llevaron más tiempo del necesario para hacer los cambios.
y posteriormente se despide un personal que ya estaba capacitado y ahora se tiene personal nuevo y tenemos que invertir en la capacitación de este personal nuevo. Se perdió por todos lados, pero como la empresa es muy rentable, como deja mucha ganancia, pues dijeron, bueno, la próxima vez vamos a tener más cuidado. Y volvieron a las situaciones que estaban antes. ¿Para qué cambiar si no cambiamos? La razón del cambio es precisamente eso, cambiar. ¿Sí? Entonces, primero que todo, debemos de ver para qué. Posteriormente, qué y cómo. Entonces, si necesitamos realizar un rediseño de esquema de trabajo, ¿sí?, consideremos analizar la estructura actual de la empresa para ver si necesariamente es una reingeniería o solamente son cambios en algunos procesos. Hay que tratar de igualar las actividades de los procesos fundamentales a las diversas áreas. Todo aquello que no apunte a cumplir la estrategia no tiene caso hacer. La estrategia debe de apuntar a cumplir la visión de la empresa, la visión de la empresa. Si no apunta la estrategia a la visión de la empresa, hay que cambiar la estrategia. Si los procesos no cumplen a cumplir, no aspiran o no están dirigidos a cumplir la estrategia, hay que cambiar los procesos. Una vez que se tiene la arquitectura de procesos que se ha elegido la empresa, ¿sí?, comenzamos entonces a igualar las actividades de las diferentes áreas. Y es importante que para el proyecto de rediseño se cuente con el total apoyo o patrocinio de la dirección general. Si la dirección general no está convencida, pues no se van a dar los cambios, ¿sí? Me encuentro muchas veces que se me dice cuando damos unas sugerencias, porque los consultores no damos órdenes, no damos instrucciones, proponemos soluciones, damos sugerencias de mejora. Es la dirección general o la junta de accionistas quien determinará si se hace o no. En no más de una ocasión, algún accionista me dice, bueno, si su opinión fuera tan valiosa, usted tendría un gran negocio, usted sería millonario. Le decía, sí, y no me podría dedicar a consultor. ¿Sí? Así como usted tiene una gran habilidad empresarial, yo tengo una gran habilidad de consultoría. Yo no dudo de su capacidad empresarial, por favor, no dude usted de mi capacidad como consultor. Si todos los consultores fuéramos millonarios y tuviéramos nuestras empresas, pues no había consultoría. Y la consultoría es una parte importante de los negocios. Con muy pocas ocasiones, la soberbia de la alta dirección o de los accionistas que dicen, yo tengo el dinero, ¿tú qué tienes? Pues tengo el conocimiento. ¿Por qué no le doy yo parte de mi conocimiento a cambio de su dinero, verdad? Y hacemos que usted tenga más dinero, ¿verdad? Que usted tenga más dinero con conocimientos y yo tenga conocimientos con más dinero. Es un intercambio, ¿sí? Y entonces así nos vamos manejando. Pero a veces la soberbia de los dueños o de los accionistas impiden los cambios. ¿Por qué? Porque creen que por tener éxito en los negocios lo saben todo. Me he encontrado con compañías que tienen grandes utilidades, que son líderes en el mercado, no voy a mencionar sus nombres, ¿verdad? Pero están desperdiciando recursos y están desperdiciando dinero. Sí, me tocó el año pasado una empresa que en un proyecto de 2 meses habían gastado 50 millones de pesos mexicanos y ya casi al final, a las 3/4 del proceso, dijeron, no, vamos a abortarlo. Imagínense lo que puede hacer una empresa con 50 millones de pesos mexicanos. Como a esta empresa le sobraba el dinero, pues no es importante. Para alguien que gana 1 millón de pesos al mes, voy a poner unos de mis ejemplos absurdos, pues perder 100 pesos no es un problema. Para alguien que gana 1,000 pesos a la semana, perder 100 pesos sí es un problema. Bueno, este es el caso de estas grandes empresas. A veces tienen tanto dinero que no ponen atención en el dinero que pierden por proyectos que no van. Y se dan cuenta hasta muy tarde y a veces llegan hasta las últimas consecuencias. Sale el producto al mercado que yo dije, bueno, probaremos con otro. No le dan importancia porque sobra el capital. No es porque sobre,
Tenemos que hacer las cosas bien. Nuestro principio de administración es cumplir los objetivos haciendo un uso óptimo de los recursos. Si tenemos desperdicio, no estamos haciendo un uso óptimo. Si tenemos un programa de aseguramiento de calidad, la calidad busca un uso óptimo de los recursos. Afortunadamente, en esta empresa en la que yo les comento, internacional por cierto, alguno de los consejeros era especialista en aseguramiento de calidad y fue el que siempre me dio el apoyo porque entendía la situación. O sea, si yo gano 1,000,000 y pierdo 100 pesos, pues perdí 100 pesos, aunque no me impacte, ¿verdad? No me impacte de manera importante en mi resultado final, pues es un desperdicio. Y recuerden que un principio de calidad no es que tiene más calidad quien mejor limpia, sino quien menos ensucia. Entonces hay que analizar junto con el personal todos los procesos y los directores de área que deberán estar involucrados en cada actividad. Para ello se requiere entonces elaborar un programa de sesiones. Primero determinamos los procesos y posteriormente las sesiones que vamos a tener para poner en práctica estos procesos. Le tenemos que dar tiempo, una de las variables, y tenemos que hacerlo el menor número de veces con el menor número de horas posibles para ahorrar costos. ¿Costos de qué? De horas hombre, ¿sí? También es muy importante optimizar el desempeño de las juntas de trabajo. ¿Cuántas y cuántas juntas he visto yo que son interminables, aburridas, espantosas y que no sirven para nada? Y perdimos 4 o 5 horas de nuestro día en estar oyendo hablar a todo mundo opinando sin concretar nada. ¿Sí? En alguna empresa donde yo trabajé muy al principio de mi carrera, ¿verdad? Cuando terminé de mi carrera, uno de mis primeros trabajos sí me sirvió, nunca me imaginé que me iba a servir tanto en el futuro. El director acostumbraba a hacer las juntas de pie, no había sillas. Y el hecho de estar de pie las hacía más ágil, todo el mundo ya se quería ir porque estaba de pie. Y a veces lográbamos tener juntas de 15 minutos, y en 15 minutos se resolvían grandes cantidades de cosas, porque pues estábamos de pie, entonces pensábamos más rápido, ya íbamos con propuestas. La idea era no estar de pie. En alguna ocasión tuvimos un problema que nos llevó a tener la reunión 1 hora, y a la hora ya estábamos todos cansados, algunos de los directores ya estaban recargados en la pared, ¿verdad? Porque no teníamos sillas, ¿sí? Otros sobre la mesa de juntas. Y entonces el director nos vio y dijo, ok, hagamos un receso de un día, mañana nos vemos a esta misma hora, ¿sí? Bueno, a la hora que empezó la junta, y en 15 minutos quiero soluciones, mañana es la reunión de soluciones. Todos, como por arte de magia, así respiraron y dijeron, ¿qué fue lo primero que hicieron al llegar a su lugar? Buscar las soluciones. Al siguiente día la junta no duró 15 minutos, duró 10 o 5. Todos llevábamos nuestras propuestas, las entregamos, se empezó a ver el director. Dijo, no tiene caso que nos quedemos aquí en la reunión en lo que yo leo. Vayan a sus lugares y conforme yo vaya teniendo dudas, les voy llamando. Era un buen director y le aprendí muchas cosas. Era muy estricto, era muy duro, pero era muy organizado. Y aprendí. Ahora, cuando llego a las empresas y veo juntas interminables de casi todos los días, de casi 2 horas cada junta en promedio y a veces más, cuando les explico que podemos hacer las juntas en menor tiempo, no lo creen. Bueno, esto es parte de las cosas que tenemos que cambiar, ¿sí? Es muy importante entonces optimizar el desempeño de las reuniones. Un ejemplo de mapeo de flujo de actividades. Ya saben mapear, ya tuvimos 1 o 2 sesiones al respecto. Entonces, en primer nivel, un mapa con un máximo de cajas de actividad que pueden ser entre 8 y 10 en el alto nivel. En el siguiente nivel, pues a lo mejor actividades entre 20 y 22, ya con un mayor nivel de detalle. Y en el nivel 3, la descripción de las actividades de un. Si se fijan, nos quedamos en un máximo de 22. El Balance Scorecard sí dice que no debemos de tener más de 24 indicadores. En el caso de los procesos para un rediseño,
debido a una reingeniería o a una situación en especial, no necesariamente reingeniería, me dice, no debemos de tener más de 22 cajones en total. O sea, tenemos 10 de dirección y otros 10 de gerencia media, no más de 22. Como el conocimiento administrativo se va amarrando, se va empalmando entre sí y tiene lógica y tiene sentido. ¿Qué es un proceso? Bueno, ya lo habíamos visto que es un a través de las cuales, aquí puse la universidad, aquí, ¿a qué universidad me refiero? Pues a Fairfield University, presta sus servicios y genera valor a los usuarios de una sociedad, por ejemplo, un proceso educativo, por eso estoy usando esto como ejemplo. Posteriormente, tenemos aquí las necesidades, el proceso de formación, no confundir con información, el proceso de formación y buscar la satisfacción del cliente. ¿Qué tipos de proceso? Bueno, existen dos, los fundamentales, los procesos fundamentales, que son parte del servicio final de la organización. Tenemos las necesidades, por un lado, el proceso de formación y finalmente la satisfacción de nuestro cliente. ¿Cuáles son los procesos fundamentales? En el caso de una universidad, investigación, relación con el entorno, gestión institucional. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, nosotros aquí les estamos dando conocimiento, información. Básicamente les damos información. Ustedes son los quienes los transforman en conocimiento cuando lo aplican a su vida profesional. Tenemos procesos fundamentales y por lo tanto tenemos procesos de soporte que ayudan a que se desarrollen los procesos fundamentales. Volvemos a poner nuestro diagrama donde tenemos las necesidades, la satisfacción, en el otro extremo, el proceso de formación, y entonces el requerimiento son, en el caso de esta universidad, gestión académica, que es la administración de lo que estamos dando. O sea, yo aquí solamente estoy dando un curso de reingeniería administrativa, pero no soy el único profesor, existen otros. ¿Cómo es que se van engarzando, cómo es que se van agrupando, se van dando los horarios, los esquemas? Pues tenemos un temario y ese temario corresponde a un grupo de materias, a un curso, y este curso está plenamente referenciado y autorizado por una entidad superior, de tal suerte que ustedes tengan validez oficial con el curso que están tomando. Es parte de una gestión académica. Lo que yo hago aquí en 50 minutos, 60 minutos, es una partecita de todo lo que hay detrás que ustedes no ven. Tenemos la gestión de infraestructura, lámparas, pizarrones, materiales, computadoras, cámaras, micrófonos, luces, etcétera. Iba a decir luces, cámara, acción. Gestión económica y financiera. Una institución debe de ser rentable, entonces necesitamos un área de gestión económica y financiera, una gestión de logística para programar las grabaciones de las cuales ustedes están disfrutando, espero, y no padeciendo en este momento. La gestión de los recursos humanos y la gestión de la tecnología. ¿Qué son los procedimientos? Cada proceso a su vez compone una serie de etapas que estas pueden ser identificadas a partir de las tareas específicas, ¿sí? Y entonces este conjunto de tareas, este conjunto de procesos, pues me da un procedimiento. Aquí, por ejemplo, en recursos humanos, en todas las empresas es muy parecido, pues hacemos una promoción, una selección, contratos, una compensación, una capacitación y después una evaluación continua para ver si el personal está aprovechando la capacitación. ¿Qué significa una gestión de procesos? Porque vimos la palabra gestión. Un sistema de gestión de procesos estructura, estandariza y mejora las actividades administrativas llevadas a cabo por las diferentes unidades, mediante la documentación de procesos y el análisis funcional correspondiente. Estandariza nuestros procesos y procedimientos, o estandarizar nuestros procesos y procedimientos nos permitirá la ejecución correcta y oportuna de nuestras labores. La aplicación de este sistema permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos, en este caso,
de la universidad, como lo puse por ejemplo, ¿verdad? Y el ahorro de tiempo y esfuerzo en la ejecución del mismo, evitando la repetición de funciones y las tierras de nadie. Muchas veces sucede que hay procesos duplicados o hasta triplicados. Sí, en el gobierno es muy común, pero también hay partes que son como hoyos negros. Nadie es responsable, se les mete tantas manos que nadie es responsable, es la famosa tierra de nadie. Un ejemplo de que yo me recuerdo es, yo tenía que pedir mis boletos de avión, y esto no era una empresa de gobierno, era una empresa particular, y entonces hacía mi solicitud que pasaba a recursos humanos, después pasaba a finanzas, y de finanzas pasaba a compras, y compras lo distribuía a un área que se encargaba precisamente de la logística, era una especie de agencia de viajes interna en la empresa. Y entonces, si se fijan, pasaba por recursos humanos, finanzas, de finanzas pasaba a compras, y de compras pasaba al área de viajes, vamos a llamarle así. ¿Qué quiere decir? Pasaba por 1, 2, 3, 4 áreas diferentes. Y a veces el proceso era lento, porque pasaba por 4 áreas diferentes y no estaba el gerente o el director para firmar la autorización, y en cada lugar se tenía que marcar de recibido. En una reunión, alguien comentó, bueno, ¿y por qué no hacemos esto más simple? ¿Por qué no lo pasamos directo? Si hay un gerente que se encarga de eso, pues tiene la responsabilidad para responder por qué dio o no dio la autorización. ¿Por qué son tantos controles? Es que en el pasado, ¿sí?, abusaban mucho de los viajes y tal y tal. Bueno, ¿y cómo es ahora? No, pues ahora tenemos el 5% de los viajes que se hacían antes. Señores, yo viajaba por lo menos 3 veces a la semana a diferentes lugares. Decía yo, bueno, pues ¿cuántos viajes hacían? ¿Sí? Pues sí había habido un abuso, pero ahora teníamos ya un control, una serie de registros, un sistema de calidad que no se tenía en ese antes, que era de más de 10 años, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a revisar los procesos, dijimos, va. Y de ahí en adelante, los procesos fueron más expeditos, más simples, y nos encontramos con un detalle: había un ahorro en horas hombre, y un ahorro importante, tiempos de directores y de gerentes. Una cosa simple, evita todo el movimiento y llega al final. Cuando no salía el boleto de avión a tiempo, ¿qué teníamos que hacer? Lo poníamos en nuestra bolsa, regresábamos con los resultados, se justificaba el viaje, pero al comprarlo nosotros personalmente, pues nos costaba un poquito más. Cuando eliminamos todos estos pasos y nos íbamos directamente al área que daba los boletos, se abatieron costos, se dejó de comprar boletos personalmente que pues nos salían mucho más caros. La agencia estaba diseñada para obtener un ahorro, ¿verdad? Entonces nos benefició el cambio no solamente en ahorro de tiempo, sino en costos, las dos variables fundamentales. ¿En qué consiste el rediseño de procesos, el Business Process Reengineering? Bueno, consiste en la revisión de los procesos críticos de la institución y en el diseño e implantación de las propuestas de mejora. El principal criterio para identificar la criticidad o lo crítico de un proceso es el valor agregado al usuario final. En el caso de nuestros boletos de viaje, ¿verdad?, nunca le quedamos mal al usuario final, el usuario final no lo notaba porque nosotros terminábamos poniendo de nuestra bolsa el dinero para comprar el boleto, nos íbamos de viaje y regresábamos con los resultados. Nunca se dio el caso de que pusiéramos un boleto nosotros, ¿verdad?, y no trajéramos resultados, porque si sabíamos que no iban a dar resultados, pues poníamos el viaje y punto, era un viaje inútil, ¿sí? Entonces, este rediseño mejorará el rendimiento actual de nuestros procesos administrativos en términos de satisfacción al cliente. Les repito, en el caso de esta empresa, el cliente nunca notó el cambio, pero al interior de la empresa hubo ahorros de tiempo y de costo. Ellos sí notaron el cambio. ¿Y saben quiénes lo notaron también? Los accionistas. Y quedaron complacidos. Entonces, el accionista también es un cliente. Finalmente, la empresa donde laboras requiere la ingeniería administrativa o solo una pequeña mejora en alguno de los procesos. Por mi parte, eso es todo. Me despido de ustedes deseándoles, como siempre, por favor hagan un esfuerzo, sean felices.
Hasta muy pronto.